El libro de los Hechos, que es una continuación de la obra de los apóstoles del Señor, usados por el Espíritu Santo de Dios, y que algunos le llaman no los hechos de los apóstoles, sino que le dan en llamar los hechos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos habla de cosas interesantísimas. Nos habla de la manifestación del Espíritu Santo. Nos habla de la manera como el Espíritu Santo habita en nosotros y cómo nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Nos habla de los ministerios que Dios da y usa, y cómo usa a su pueblo a través de la presencia del Espíritu Santo operando dentro de nuestras vidas. Y Hechos capítulo 10 me habla de un hombre común y corriente, un hombre nada fuera de serie, por lo menos en el ámbito espiritual, que usted pueda creer, qué barbaridad, este tipo sí tenía muchas cosas. Además era un hombre que tenía un trabajo secular, y además era un romano, además era un gentil, pues. Y no era tan fácil que los nacionalistas extremos, recalcitrantes, quisieran compartir el evangelio con este tipo de personas, especialmente aquellos que se les llamaba gente que habían sido llamados a la circuncisión. La circuncisión era un acto externo, quitar una parte del prepucio, el órgano genital en el bebé, en el tiernito, pues, la criatura pequeñita, cuando estaba pequeñita, pero que muchas veces estos fueron requisitos que ellos pusieron a las personas que se convertían al Señor para que pudieran participar o abrazar la fe judaica. Y entonces de esa manera entonces podían optar por muchos privilegios dentro de la fe judaica. Esta gente no era tan fácil que le proclamara el evangelio a los gentiles, y Pedro era una persona muy difícil que lo pudiera hacer. Tenía que haber una obra de Dios en su vida, tenía Dios que obrar dentro de él para que este hombre pudiera tomarse la tarea o darse a la tarea de predicar el evangelio a una persona a una persona gentil, no a una persona judía, sino a una persona gentil. Entonces Hechos capítulo 10 me habla de un hombre llamado Cornelio. ¿Tiene ahí su Biblia abierta en Hechos capítulo 10? Y si no, ábrala por favor ahí. Hechos capítulo 10 me habla de un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de una de las compañías importantes ahí en Roma. Un centurión, un hombre que estaba a cargo de una centuria, a cargo de 100 hombres, 100 personas. Un hombre que tenía pues algún prestigio, un hombre que estaba en eminencia, una persona que podía hacer muchas cosas, que tenía el alcance de su mano muchas cosas, que tenía poder, que tenía 100 hombres que daban su vida por él y que les mandaba hacer algo y tenían que obedecerle. Un hombre que estaba en autoridad, pero que estaba bajo autoridad también. Él entendía lo que era autoridad, él sabía de qué se trataba la autoridad. Y la Biblia dice de esta manera, Hechos 10:1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ahora vea las características de Cornelio, o algunas de las características que menciona acá la Biblia. Versículo 2. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso, amante de las cosas sagradas, amoroso de las cosas espirituales, respetuoso de las cosas de Dios y temeroso de Dios con toda su casa. Además era un hombre que respetaba a Dios, que se sometía a Dios, que se sujetaba a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios, y que no solamente él quería hacerlo, sino que dice con toda su casa, con toda su familia, quiere decir. Era un hombre que daba ejemplo, en otras palabras. Era un hombre que seguramente a sus mismos soldados les daba ejemplo de lo que él era. No guardaba su testimonio, como muchas veces guardamos nuestro testimonio y no queremos que el mundo conozca que somos hijos de Dios. Este hombre abiertamente testificaba de la grandeza de Dios, compartía de lo que Dios había hecho en su vida, y no le conocía exactamente en toda su plenitud, en todo su esplendor. Habían cosas que no estaba él consciente de que Dios podía derramarlas sobre su vida,
y que había oído a lo mejor de algunas de estas cosas, y por esa razón necesitaba que alguien que conociera la Escritura, que alguien que hubiese tenido una experiencia maravillosa con Dios, que alguien que hubiese andado con Jesucristo y que hubiese sido llamado apóstol de Jesucristo, como Pedro u otros tantos más que anduvieron con el Señor, pudieran llegar para enseñarle la palabra de Jehová. Ese hombre estaba ahí. En un momento dado, dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 características: piadoso, amoroso o amante de las cosas sagradas o espirituales, respetuoso pues de la obra de Dios, temeroso de Dios, se sujetaba a Dios, respetaba a Dios, adoraba a Dios, daba limosna con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba al que estaba en necesidad, y oiga esto, y oraba a Dios siempre. Un hombre que hasta cierto punto cualquiera pudo haber dicho, era un tipo que no tenía arte ni parte dentro del pueblo de Dios, era un romano, era un hombre que vivía en un ambiente de paganismo, de mucha mundanalidad, pero un hombre que oraba a Dios siempre. La oración, usted sabe perfectamente bien lo que es platicar con Dios. La oración es un diálogo. En el diálogo ese usted habla y Dios responde. Dios le habla y usted le contesta. Usted escucha y después que ha escuchado, usted le dice a Dios lo que necesita decirle. Aunque Dios lo conozca, pero Él quiere oírnos. Aunque Dios sepa lo que necesitamos, Él quiere escucharnos. Él quiere dialogar con su pueblo. Cornelio oraba a Dios siempre. Eso es interesante, ¿no? A veces el pueblo santo de Dios no ora a Dios siempre. A veces se nos olvida orar. A veces nos acordamos de orar a la hora de los alimentos. A veces nos acordamos de orar a la hora que vamos saliendo de casa. Señor, guarda la casa y ayúdanos a salir adelante en todo lo que emprendamos. Pero es lo único, son oraciones rápidas, ¿no? No tenemos una intimidad, no tenemos un tiempo para comunión con el Señor. Yo no digo que hagamos un show de todo esto, porque no es que vamos a contarle a medio mundo todo lo que hacemos, pero que usted en privado pueda hacerlo, que yo en privado pueda hacerlo, que en comunión con Dios o allá en intimidad con Dios podamos tener comunión con Él y podamos tener un diálogo privado con Él y lo abracemos y Él nos abrace y Él nos bese con besos de su boca y sintamos la bendición de Jehová, porque esa bendición enriquece nuestras vidas y nos satura de poder para poder salir adelante en todo ese día que vamos a tener que llevar a cabo muchas cosas seguramente. Este hombre en una oportunidad, decía hace un ratito atrás, tuvo una visión. En medio de sus actividades continuas, en medio de su clamor a Dios, en medio de la labor que realizaba, cuando clamaba delante de Jehová de los ejércitos, él tuvo una visión. Eso dice el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, las 3 de la tarde, quiere decir eso, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Dios conoce nuestro nombre, Dios nos habla por nombre. El diablo nos hablará de diferentes maneras. El diablo tratará de hacer que nosotros nos confundamos en escuchar al escuchar su voz, porque él es un imitador y va a querer que al escuchar la voz del enemigo podamos nosotros creer que es la voz de Dios la que nos está incitando o instando a hacer algo. Pero usted, como oveja del Señor, usted conoce la voz de su pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Y el pastor de pastores, el obispo de nuestras almas, Jesús de Nazaret, conoce a cada uno de sus hijos, conoce a sus ovejas, sabe quiénes somos, sabe cómo actuamos, sabe qué necesitamos, sabe cuando no andamos bien. Sabe que a veces necesitamos cierta reprimenda y cierto tipo de disciplina. Las ovejas muchas veces actúan de manera torpe. Las ovejas son necias. Las ovejas son miopes, especialmente cuando la lana les cubre los ojos. No pueden ver bien. Y es necesario ayudarlas en un montón de cosas. Las ovejas se vuelven haraganas muchas veces. Y no hablo del pueblo de Dios, hablo de las ovejitas en una manada ya, pues en un rebaño de ovejitas. Y el pastor tiene que ayudar aún al macho para que pueda subirse a la hembra, para que de esa manera pueda cargarla o pueda dejarla ahí cargada para que puedan procrear, porque hasta para eso es bastante haragán el animalito.
Imagínese si eso no es comparable con lo que como pueblo de Dios y ovejas del Señor muchas veces hacemos. A veces no vemos bien la gloria de Dios. No tal vez porque el pelo nos caiga en la frente o en los ojos, sino porque hay cosas que nos han estorbado y no nos dejan ver claramente la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. No a lo mejor porque nosotros hayamos hecho algo negativo, sino que simplemente porque nosotros somos un poco torpes en nuestro accionar muchas veces. Y además de eso, somos muchas veces personas que no somos diligentes para poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado, predicando el evangelio del reino a toda criatura. Recuerde que como ovejas del Señor debemos procrear otras ovejas más para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted le habla a alguien y le comparte el evangelio, lo que usted está haciendo es ganar a otros para la gloria de Dios, para el redil del Señor, y para que esos otros también se conviertan en ovejas en el reino del Dios Todopoderoso. Y todos juntos después vengamos al templo y entremos por las puertas del templo con acción de gracias, y vengamos al templo y entremos por los atrios con alabanza continua. Es una bendición entrar alegres a la casa de Dios, y no aburridos, y no desesperados, y no preocupados, y no enfermos o desanimados. Y no hablo físicamente, sino que hablo desde el punto de vista espiritual o anímico. Es bonito cuando venimos alegres y contentos y estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas, cómo Dios se va a manifestar, cómo el Espíritu Santo nos va a tocar, qué es lo que Dios va a hacer. Cornelio estaba en aquel día expectante. Seguramente cuando Cornelio oraba, cada vez que oraba, él esperaba que algo glorioso aconteciera en su vida. Él esperaba que algo sobrenatural se manifestara en su vida. Cuando oramos, estamos orando a un Dios sobrenatural. Aleluya. Estamos orando a un Dios todopoderoso. No estamos orando a un diosecillo de bolsillo, a un diosecito que ni siquiera tiene fuerzas para sacarnos adelante. Estamos orando al creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Jehová. Y por lo tanto, entonces, cuando estamos en comunión con Él, esperemos que algo glorioso va a suceder. ¿Qué es lo que sucede cuando cantamos? Se alegra usted, se anima usted, le dan ganas de aplaudir, le dan ganas de llorar. ¿Por qué? ¿A quién le está cantando? Pues, ¿lo mira? No, no lo mira. Si hace imagen o semejanza, no tiene que hacérsela, porque la Biblia misma le dice que no lo haga. Pero ¿qué es lo que sucede? Siente la gloria de Dios que se derrama en su vida. Siente la presencia de Dios que toca todo su ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, entonces experimentamos algo maravilloso dentro de nuestra vida, que nos hace estremecernos, que nos hace sentir esa presencia maravillosa del Dios Todopoderoso. Y alguien dirá, pero a veces no sentimos nada. Bueno, pero usted alaba a Dios y se goza. Pero a veces no siento ni gozo, pero de todas maneras alaba a Dios. Y si no supiera que Dios existe y es real, no abriera su boca para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Porque si yo no supiera que Él existe, que Él es real, que Él es mi Salvador, ¿de qué me sirve, como lo he dicho miles de veces, venir a un púlpito a proclamar la palabra de Jehová, si sé que lo único que estoy haciendo es perdiendo mi tiempo, enfermándome más de la garganta y engañando a la gente? No puedo hacer eso realmente. Pero la cosa es que he experimentado, gracias sean dadas a Dios, que lo que Dios ha hecho es una bendición para mi vida. Que lo que Dios está obrando dentro de nosotros se puede notar. Que el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros mismos nos alegramos por la bendición de Jehová que ha enriquecido nuestra vida. Y no que la ha enriquecido solamente desde el punto de vista económico, porque cualquiera dirá, vamos a ver, mostrame los billetes pues, pero te ha cambiado toda tu manera de ser. Porque antes no eras nada, pero ahora eres príncipe del pueblo de Dios. Porque antes no eras nada, pero ahora eres una princesa para la gloria de Jehová de los ejércitos. Antes invertías el dinero que a lo mejor hasta te hacía falta después porque ni tenías mucho y lo invertías en cosas que no convenían, pero ahora lo inviertes en donde vale la pena invertir, en el reino de Jehová de los ejércitos. Y dando es como recibimos. Este hombre Cornelio daba y así recibía. Ese día que Cornelio oró y estaba expectante para ver qué es lo que iba a acontecer en su vida, ese día dice la Escritura que se apareció un ángel del Señor a las 3 de la tarde, como a la hora novena. A veces la Biblia en el libro de los Hechos dice a la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde. Eso significa, se apareció un ángel del Señor, un ángel de Dios,
que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, por nombre. Dios te conoce por nombre. A veces a nosotros nos olvida su nombre. Y cuando uno llama al hermano: hermano, venga, hermanita, venga. Y la gente a veces no se siente bien cuando uno no le conoce el nombre. Se siente así como impersonal aquel trato. Pero Dios te trata por nombre. Es bonito que te digan tu nombre. María, Juanita, Alexander, tu nombre, cualquiera que sea. Es bonito que te digan tu nombre. Pero una cosa interesante que sucedió ahí es que él estaba esperando que algo sucediera. Por eso digo que estaba expectante, porque el versículo 4 dice, Hechos 10:4: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Le vio un aspecto angelical, un aspecto glorioso, y le llama Señor con mucho respeto. Y le dijo, oiga lo que el ángel le fue a decir: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones, Dios las ha escuchado, han subido a la presencia de Jehová. Tus limosnas, tus contribuciones, lo que haces en favor de los demás, ha subido para memoria delante de Dios. Eso es algo que Dios graba, por decírselo de esa manera, en el libro de memorias, un libro de obras, por decirlo de alguna forma. Graba, escribe allí lo que usted y yo hacemos aquí sobre la faz de la tierra. Hasta lo cantamos: en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se sabe lo que la iglesia hace sobre la faz de la tierra. En el cielo se escribe lo que la iglesia está haciendo, lo que el pueblo de Dios está haciendo aquí sobre la faz de la tierra. Las oraciones de Cornelio se sabía allá en los cielos que él las estaba haciendo. Se sentía el poder de la oración cuando Cornelio oraba. La manera como él daba era dar con amor, dar para poder bendecir a los que estaban en necesidad. Así como usted lo puede hacer, así como usted puede dar para la gloria de Dios, así como usted puede dar para el que está en mucha necesidad. Oramos nosotros muchas veces cuando estamos para recolectar los diezmos y las ofrendas y decimos: Señor, prospera tu pueblo. Usted se ha fijado, prospera tu pueblo y dale, Señor, de ese porcentaje que les queda para invertir en su familia, más que suficiente, y estira, extiende el dinero para que alcance y sobreabunde, para aún ayudar al que está en mayor necesidad que ellos. Eso es prosperidad también, que usted tenga aún para ayudar al que está en otra necesidad, y que a usted le alcance, y que usted no tenga que sufrir aún en medio de la crisis, porque Dios se encargará de suplir todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios ha prometido que Él va a ayudarnos para salir adelante. El salmista David por eso podía decirlo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué no vio a justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan? Porque él, aún en medio de las crisis, él obtuvo bendición, y él declara que él había recibido la provisión de Jehová, porque simple y sencillamente David entendió que Jehová es su pastor y nada le iba a faltar. Cuando nosotros entendemos eso y sabemos que el pastoreo del Señor es real en nuestra vida, la gloria de Dios se debe de manifestar dentro de nosotros, y la provisión de Dios no se va a dejar esperar. Este ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No es que a Dios se le olvida lo que usted hace, no es que a Dios se le olvida lo que usted está obrando. Dios conoce lo que usted está haciendo. No es que es en vano el trabajo que usted realiza para Dios. A veces nosotros decimos: ¿y de qué me sirve pues? ¿Y quién pues? Si es que en esta tierra usted no va a recibir nada, seguramente, de aplausos. En esta tierra usted no va a recibir un disco de platino pues, por las obras que usted ha hecho. Allá los cantantes les dan discos de platino por tantas copias de discos que venden pues. Pero usted a lo mejor no va a recibir nada de eso. Pero en los cielos usted va a recibir corona eterna de gloria. Allá en los cielos usted va a recibir galardones especiales por todo lo que usted puede hacer y sembrar aquí sobre la faz de la tierra. En el tribunal de Cristo, su obra va a ser pasada por fuego.
Si es de hojarasca, o si es de madera, o si es de heno y es quemada, pues él no recibirá nada. Pero si es de oro o de piedra preciosa o algo por el estilo, su obra va a ser preservada y sobre usted van a aparecer galardones, diademas, si usted quiere verlo de esa manera. ¿Por qué? Por la labor que usted ha realizado aquí sobre la faz de la tierra. Vale la pena esforzarnos, vale la pena realizar una labor para Dios, vale la pena tener al Señor como el centro de nuestra vida y esforzarnos para poder hacer su voluntad, aunque cueste. No es fácil, pues. Hay cosas que nos gustan, no es fácil. Hay cosas que nos atraen. Todas las cosas son lícitas. ¿Qué significa eso, hermano amado? Es lo que la Biblia dice: todo me es lícito, todo lo puedo hacer si quiero, pues, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todo, si yo quiero y me da la gana hacerlo, lo puedo llevar a cabo, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas si sé que esto no honra a Dios ni me bendice mi vida. Por lo tanto, entonces, es necesario que hagamos lo que a Dios le agrada. Y aunque en estos tiempos de alta tecnología es difícil que la gente pueda entender esto, porque la gente vive más metido en la computadora y metido ahí en los cables y haciendo un montón de cuestiones o conexiones, pero esta conexión de la cual estoy tratando de hablar es una conexión que no necesita que usted pague ningún tipo de dinero. Lo único que usted tiene que pagar para conectarse es su disposición de corazón delante del trono de Jehová de los ejércitos. Y cuando usted y yo nos conectamos ahí, vamos a recibir una serie de beneficios, una serie de bendiciones que solo Dios puede darle a su pueblo, si tan solo su pueblo está expectante como Cornelio y esperando recibir de Dios el oportuno socorro. ¿Qué es lo que sucedió en aquel momento? ¿Cuál fue? Porque este momento, pues ahí podríamos terminar el mensaje y quedarnos ahí y decir: qué bueno, qué bendición, qué hermoso todo lo que aconteció. Debemos estar expectantes cada vez que vengamos a la iglesia, cada vez que vayamos a la presencia de Dios debemos estar expectantes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida? ¿Cómo Dios se va a manifestar? ¿Cómo Dios quiere seguir obrando? Hay que preguntarle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿cómo debo de seguir actuando? Señor, ¿está bien esta forma de caminar que tengo? Señor, ¿está bien esta manera de hacer las cosas? ¿O qué tengo que hacer? Pero en el caso de Cornelio, a Cornelio se le indicó algo más profundo todavía, porque Dios quería bendecirlo, sí, pero quería enseñarle algo mucho mayor, superior a lo que él había encontrado. Ve el versículo 5, por favor. Hechos 10:5. Después que le dijo que las oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios, el versículo 5 dice así: envía pues ahora hombres a Jope, una ciudad, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ellos fueron enviados para poder encontrar a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, versículo 9, y se acercaban a la ciudad, Pedro, oiga esto, vea la conexión maravillosa, vea la línea espiritual, vea la manera hermosa en que Dios actúa. Dios se manifiesta en la vida de un hombre llamado Cornelio, y Dios le da un mensaje a través del ángel que él envió para que Cornelio envíe hombres para ir a buscar a Pedro. Le da la dirección donde Pedro se encuentra, le da a conocer dónde Pedro está. Y Pedro, cuando estos hombres se van acercando a la ciudad, Pedro, dice el versículo 9, que subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía. Y oiga qué tremendo.
a la hora sexta, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y ve el versículo 10, por favor. Y tuvo gran hambre y gritó, gracias hermano, y quiso comer, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, así como un desmayo, así como un momento donde quedó entre dormido y despierto, pues. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Oiga eso. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esta es la visión que Pedro tuvo: un gran lienzo en donde había un montón de animales, reptiles, aves, cuadrúpedos que descendían del cielo, y la voz le vino a Pedro diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, versículo 14, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios alertó a Pedro, Dios instruyó a Pedro, Dios le enseñó a Pedro. Dios tiene un propósito hermoso con su pueblo sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios quiere bendecir a uno de sus hijos, por eso le dije, no creo que Dios tenga preferidos exactamente, pero tiene gente próxima, gente que se identifica con Él, gente que quiere estar a su lado, gente que quiere tener intimidad con Él, gente que quiere tener comunión plena con el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera, gente que puede recibir muchos beneficios de parte del Dios Todopoderoso. Y este hombre, Cornelio, estando en otra ciudad, recibiendo de Dios un beneficio, mandan a buscar a Pedro, uno de los apóstoles del Señor, para que este hombre vaya donde Cornelio para ministrarle y para bendecirle. Pero Dios lo prepara, porque Pedro, dije al principio, era un gran nacionalista. Él quería estar en Jerusalén. Él no quería estar en otro lugar. En un momento dado, los discípulos del Señor fueron esparcidos a diferentes lugares, y especialmente los apóstoles del Señor, porque ellos no querían salir de la ciudad de Jerusalén. En Hechos capítulo 8, en Hechos 1, Dios les dijo que iban a ir a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en Hechos 8, y no salieron, no fueron. Por tanto, en Hechos 8:1 dice la Biblia que Dios los esparció debido a la persecución que hubo sobre la faz de la tierra por diferentes ciudades. Y todos aquellos que eran hijos de Dios, que se habían convertido a Cristo en un momento determinado, todos estos, al ser esparcidos, llegaron a diferentes ciudades, y cuando se establecieron en esas zonas, ahí proclamaron la palabra de Jehová de los ejércitos. Es una cosa hermosa, es una bendición, que donde sea que usted esté, usted proclame el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, Pedro es orientado e instruido por el Señor, decía, para que no vaya a actuar de manera grosera, para que no vaya a cometer un error, para que trate bien a la gente y para que se dé cuenta que lo que Dios limpió no debe llamarlo él común o inmundo. Es cierto que Dios le está mostrando un lienzo donde hay animales y le está diciendo: Pedro, levántate, mata y come. Pero lo que esto tipificaba no era tanto que Pedro tenía que levantarse para poder comer y para poder matar animales en diferentes lugares y comérselos, pues, sino que lo que significaba es que a las personas, sin importar cuál era su condición, su nación, su credo, pues si usted quiere, o sus ideas religiosas, él no las desechara, sino que pudiera verles
como criaturas del Señor que tenían un alma que salvar y una necesidad imperante en su corazón, en donde Él podía sembrar la semilla del Evangelio para poderlo ganar para Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No será que eso es lo que el mundo necesita? ¿No será que eso es lo que el mundo está anhelante por recibir? No cualquier otro tipo de mensajes charlatanes como los que hemos dado o hemos venido dando durante el transcurso de las décadas o de los tiempos, y que la gente está aburrida de escuchar lo mismo. La gente ya no quiere escuchar eso. La gente ya no quiere escuchar charlatanería. La gente quiere escuchar un mensaje de poder, y no necesariamente un mensaje que pueda gritarle a la persona y pueda ofenderle, sino más bien lo que quiero decir es que la gente está queriendo escuchar un mensaje que pueda revolucionar su corazón, transformar su alma y poderle cambiar de su vana manera de vivir en una nueva criatura para la gloria del Dios Todopoderoso. Vea lo que sucedió. Versículo número 16. Esto se hizo 3 veces, Hechos 10:16. Ya casi termino, no se preocupe. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, oiga esto, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro fue hospitalario, Pedro se portó muy bien con la gente, Pedro escuchó cuál era el motivo por el cual lo visitaban y lo llegaban a buscar. Pedro había recibido instrucciones del Espíritu Santo que recibiera a estos hombres. Pedro estaba consciente de que tenía que acompañarlos porque Dios así se lo estaba indicando. Y ellos le explican todo y dicen: al día siguiente vamos a partir. Cuando parten y llegan a la ciudad de Cesarea, Cornelio, dice el versículo 24, esto me llama la atención, me impresiona. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A Cornelio le gustaba compartir el evangelio del reino. Cornelio no era un hombre egoísta. Cornelio quería que lo mismo que él estaba experimentando lo experimentaran sus amigos, lo experimentaran sus parientes más cercanos. Y Cornelio fue a llamar a medio mundo. Cuando usted ha recibido un milagro, ¿lo comparte con los suyos? ¿Se lo guarda porque cree que le van a hacer burla, porque cree que lo van a regañar? Cuando usted ha recibido una bendición de Dios, va a su casa con toda la alegría y con todo el júbilo de su corazón y lo grita a voz en cuello y comparte las bendiciones que Dios le ha dado. Cuando Dios le ha sanado de una enfermedad que el médico dijo era incurable, usted lo comparte con todas las personas que lo rodean, con toda la gente que conoce, o simple y sencillamente se queda callado y no decimos absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida y resuelve un problema económico, un problema familiar, un problema de trabajo, un problema académico, lo que sea, cuando Dios hace un milagro, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Por la mañana vino un hombre a testificar diciendo: Dios me dio una palabra a mi corazón, dice él, en uno de los cultos, pero tuve que esperar 17 meses para que aquella palabra fuera una realidad en mi vida.
pues cualquiera se desanima. Él mismo lo dijo, yo estaba desanimado, estaba molesto, estaba ya pero dudando de Dios, dice, ya ni quería saber nada de Dios, pero yo sabía que Dios me había dado una palabra, dice, en medio de todo. Y si Dios me dio esa palabra y yo la había tomado, sabía que Dios iba a abrir una puerta, hasta que abrió la puerta. Y entonces dice, pues yo hice un pacto con Dios y aquí vengo a cumplir ese pacto delante de Jehová de los ejércitos. Es precioso, ¿no? Es interesante, es maravilloso cuando podemos actuar de esa manera, cuando podemos decir cosas como esta. Y Cornelio invita a todo el mundo que conoce, a todos aquellos que pueden caberle en su casa, los invita para poder compartir con ellos la bendición que Pedro va a traer al proclamar la palabra de Jehová. Pedro es un apóstol, Pedro es uno de los llamados por el Señor, Pedro es uno de los 12 que estuvo con Jesús, Pedro es uno que tiene vasta experiencia. Pedro era uno de los que estaba más cerca del Señor con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, hermanos por cierto, y Pedro estaba ahí. Pedro, Jacobo y Juan normalmente estaban más cerca que los otros 9 discípulos. Estuvieron ahí cerca del maestro, recibiendo enseñanzas, beneficios de parte de Dios, palabra de parte de Jehová o de Cristo Jesús, Señor nuestro, pues. Y entonces este hombre sabía que Pedro tenía autoridad y Pedro tenía una revelación profética de Dios para poder compartir la palabra del Señor. Por eso estaba contento el hombre, por eso estaba animado. ¿Por qué no hacemos algo como eso en nuestras casas, pues? ¿Por qué no abrimos nuestras casas para poder compartir la palabra del Señor a familiares y amigos? ¿Por qué no le ponemos a un tema como bendiciendo los hogares? O que Dios bendiga nuestros hogares. Y hacemos cultos. Y vamos y proclamamos la palabra de Dios. Y usted que ya conoce del Señor, les proclama la palabra de Dios a los que no lo conocen. Y les invita para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal. Es una cosa interesantísima, una cosa especial. Es una cosa, no es una cosa fuera de serie la que le estoy diciendo, es una cosa tan sencilla. Y si usted lee el mensaje de Pedro a la gente que estaba ahí en la casa de Cornelio, le aseguro que es un mensaje que usted lo puede predicar en 5 minutos, lo que él dijo. No es un mensaje gigantesco, no es un mensaje enorme, es más, ni terminó de hablar. Y no terminó de hablar cuando el Espíritu de Dios había descendido sobre toda esa gente que estaba ahí y los había bautizado con el Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas. Era una bendición tremenda. Pero Cornelio estaba muy contento. Cornelio no tenía mucha doctrina, no tenía mucha experiencia y no conocía mucho de las cosas doctrinales. De hecho, mire lo que sucedió. Vea, después que dice ahí que había invitado a sus parientes y amigos más íntimos, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Vea que no tenía un conocimiento total, o tenía sus errores todavía. Él había sido instruido de otra manera en su vida religiosa, pero ahora que conocía del Señor, tenía alguien que instruirlo, discipularlo, ayudarlo para sacarlo adelante. Y mire lo que sucede, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, le cuenta la situación: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y en esto es lo que quiero concluir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Dios no tiene preferidos o predilectos. Dios no discrimina a nadie. Dios quiere bendecir a todos por igual. No es que, mire, usted ore por mí porque a usted sí Dios lo oye y a mí Dios no me oye. Tenga intimidad con Dios para que Dios trate con usted de manera íntima, de manera cercana. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dos cosas que Dios pide para bendecirnos: que le temamos, que nos sometamos a Él y que podamos actuar con rectitud. Esa es la manera como Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Pedro actuó de manera obediente. Pedro entendió el mensaje de Dios, del Espíritu Santo. Cornelio no fue reacio a la voz del ángel del Señor tampoco. Cornelio se dispuso a que Dios lo bendijera. No quiso que la bendición fuera solo para él. Quiso compartir la bendición con toda su familia, con los parientes más cercanos, con sus amigos íntimos. Quiso que Dios mostrara su gloria y su poder de una manera hermosa y especial. Yo creo que Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Y si tan solo nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, es necesario entonces que lo podamos compartir con aquellos que lo necesitan. Incline su rostro, por favor, delante del Señor. Y digámosle al Señor: Señor Jesús, necesitamos del toque de tu mano ahora. Necesitamos de tu presencia hoy. Hoy más que nunca, Señor, queremos estar en comunión contigo. Queremos amarte y queremos mostrar todas aquellas virtudes, Señor, que podemos tener gracias a la presencia de tu Espíritu Santo operando en nuestros corazones. Te necesitamos hoy más que nunca. Te anhelamos, Señor. Queremos recibir de ti el oportuno socorro. Sabemos que tu bendición nos enriquece y que aún en medio, Señor, de las situaciones físicas difíciles que podamos pasar, de los momentos críticos económicos que podamos tener, de los momentos duros a los que tengamos que enfrentarnos, tú siempre estás al cuidado de tu pueblo. Tú siempre estás ayudándonos y a ninguno lo has marginado. A todos por igual nos quieres bendecir. No haces acepción de personas. Diariamente, Señor, podemos darnos cuenta de ello, porque si no hubiera sido por tu misericordia que se derrama en nuestras vidas, ya hubiésemos sido consumidos. Pero gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel y porque nos has enseñado a hacer tu voluntad, guiándonos por tu Espíritu Santo de manera gloriosa y especial. Señor, llena los corazones y encárgate de ministrar con poder en cada vida. Y aquellos que ya te conocen, Señor, que podamos actuar como Cornelio, invitando a otros que no te conocen para que puedan oír el mensaje de salvación y vida eterna. Y que tú, Señor, levantes ministerios hermosos a través de la vida de tus hijos e hijas presentes en este lugar, para que cada uno pueda proclamar el Evangelio del Reino, tu palabra bendita, y cada uno pueda decirle a aquellos que están en necesidad que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que solamente podemos obtener salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay alguien en nuestro medio que llegó a este lugar sin Dios y sin esperanza,
Si hay alguien entre nosotros que ha estado viniendo por espacio de algún tiempo, pero que en medio de todo todavía no ha hecho una decisión de fe por Cristo Jesús, pero al darse cuenta cómo Dios obra, cómo Dios actúa y cómo su Espíritu Santo nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que Dios se agrada de aquellos que le temen y hacen justicia delante de Él. Si usted quiere ser una persona temerosa de Dios, no que le tenga miedo a Dios, sino más bien que se someta a Dios, que pueda aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y es una persona que quiere actuar con rectitud delante de todos los que le rodean, y claro está, sobre todo delante del Señor, permitiéndole al Señor que limpie su corazón de todo pecado y de toda maldad. Este es el buen momento para tomar una decisión de fe. Si alguno quiere hacerlo, si alguno necesita el toque del Señor, ahí donde está, puede indicarlo con su mano levantada, por favor. Ahí donde se encuentra, si quiere confesarle sus pecados a Jesús, diciéndole: Señor, perdóname, Señor, purifícame, Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad desde este día en adelante. Si hay alguien que lo quiere hacer, ahí donde está, puede indicarlo por favor con su mano en alto. Alguien de los hermanos servidores de la congregación van a ver su mano levantada, y al ver su mano en alto se le van a acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguna persona que lo quiere hacer, alce su mano por favor y deje que el Señor toque su vida. Manténgala en alto unos segundos nada más, si es que lo hubiese, para que alguien se le pueda acercar y bendecirle, orando con usted y por usted. Vamos a orar. Si hay alguien, haga esta oración de fe. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma, Señor, para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad. Te bendigo, Señor, y te alabo, porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que desde este día me des fuerzas para serte fiel. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, que haga tu voluntad y actúe conforme a tus principios que en tu palabra están escritos. Ayúdame, Señor, y dame fuerzas hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias. Ahora entiendo que tú no discriminas a nadie, que no haces acepción de personas, que a todos por igual los quieres bendecir, y que mi vida es una vida hermosa y especial en el hueco de tu mano. Gracias, Señor. Amén y amén. Si alguno oró así, que Dios le siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración, y que Dios se encargue de ayudarlo a salir adelante en todas las cosas que emprenda. Muy bien. Alabado sea el nombre del Señor.